tenemos, Romy, un contacto vía Zoom internacional porque está con nosotros Ricardo Partal Silva. Él es el presidente justamente de la Organización Mundial de Plataformas de Ciudades y Plataformas Logísticas, que está del otro lado. Tenemos unas horitas de diferencia, pero ya los vamos a saludar para que también podamos hacerle las consultas pertinentes. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Hola Ricardo. Katiuska, buen día también a Romina y a toda tu audiencia. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Ricardo, hace tiempo no conversábamos y nos gustaría que nos realices un panorama de cómo están los trabajos que están llevando a cabo desde la organización, cuáles son los que estuvieron realizando este primer semestre. Bueno, muy bien, es un detalle bastante importante como para comentarles. Sí, en realidad hace mucho que no tenemos contacto y eso implica también tener información abundante para poder contar, así que voy a intentar resumir brevemente este tema. Estamos trabajando desde nuestra organización mundial en varias aristas. El primero y principal es el Observatorio Mundial de Logística Preventiva. Es un hecho totalmente inédito a nivel mundial, inexistente, creado por nuestra organización mundial para el mundo. Y esto lo vamos a presentar en otro trabajo que estamos desarrollando, que es el Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en Valencia, España, ahora el 23 al 25 de septiembre, próximo mes, ya dentro de poco. Estamos afianzando fuertemente la certificación internacional de logística justa. Es otro tema que a nosotros nos ocupa mucho espacio porque más que nunca con todas estas disrupciones logísticas se vincula la certificación con el Observatorio Mundial, con la prevención específicamente. Después tenemos cursos también relacionados a incorporar en las empresas, en las academias, en los gobiernos, las áreas que nosotros denominamos PLU, las áreas preventivas. Existen las áreas de seguridad, pero no el área preventiva. Y cuando digo seguridad, muchas basadas en las ISO o en otras formas de certificaciones. También desarrollamos seminarios, congresos, habitualmente, más o menos cada 2 meses, depende la temática y depende la necesidad, porque como ustedes saben, nuestra organización mundial se transformó en un observatorio mundial de la logística. Entonces, ante todas estas situaciones que se están dando, a nosotros nos están obligando a tomar ciertas acciones prontas y rápidas en favor de nuestros actores. Trabajamos también con los estados y en los estados latinoamericanos y desde España para Europa. Y desde España porque es un asociado desde hace muchos años, junto con Marruecos, del norte de África, y con ello estamos llevando varias aristas importantes en cuanto a desarrollo de plataformas logísticas en Europa y mejorarlas en el caso de algunas cuestiones, como el tema del tránsito del tren tan importante que hoy se está considerando en Europa y en distintas partes del mundo menos en Latinoamérica. El otro tema que también nos ocupa son las academias y por lo tanto, como tenemos en nuestra organización muchas incorporadas, empezamos a vincularlas entre sí a través de un nodo que es un centro de innovación que creamos en la Organización Mundial y estamos llevando adelante con un equipo de expertos, en el cual también se va a presentar en este próximo Foro Mundial unos casos de éxito, 4 específicamente de 120 que recibimos. Se seleccionaron varios y bueno, de esos se trabajó sobre 5, pero vamos a presentar 4 de casos de éxito que comenzó en marzo, no llevó mucho tiempo y eso nos implica tener un compromiso más que importante. Y esto lo estamos trabajando de manera conjunta con el Centro de Innovación de Valencia Port, que es por excelencia en Europa y en gran parte del mundo una de las instituciones de prestigio en esta materia. Así que bueno, eso por comentarle algunas cosas. Hay otras cuestiones que estamos llevando adelante también a través con naviera, con seguridades, con contenedores y un montón de temas que de a poco los vamos a ir dando a conocer. Ricardo, en relación también a las actividades que ustedes llevan haciendo como organización mundial, como vos bien explicaste, también se van enfocando en varios aspectos. Uno de los aspectos que ustedes también siempre van fortaleciendo mucho es la incorporación de la tecnología y de hecho también cómo esto impacta a nivel comercial, a nivel internacional,
con los grandes, como por ejemplo China, que sé que tienen un evento también próximamente. Sí, justamente, Katiuska, sí, el 26 tenemos una conferencia con nuestra directora en China, de muchísima experiencia, tiene más de 15 años viviendo allá, de hecho estudió, hizo un posgrado, ella es mexicana, exportadora de flores, una de las principales exportadoras de flores de México para todo el mundo, pero no trabaja el tema de flores en China, sino que trabaja para un retail muy famoso en Latinoamérica, mexicano, que están en toda Latinoamérica, y trabaja el tema sí bien digo logística, pero en materia de tecnologías. Y muy vinculada a la tecnología, en el corazón tecnológico de China, que es el Guangzhou. Así que vamos a tener una conferencia más que importante. Y vinculado a eso, la tecnología. Por eso el Centro de Innovación. Nosotros vimos la necesidad de incorporar tecnología a todos estos valores que se están presentando en materia de comercio y a estas sinergias que se están dando con la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, y etcétera, etcétera. Dentro de esa actividad y dentro de la certificación de logística justa, hemos incorporado la trazabilidad a través de blockchain, porque también la tecnología debe tener ese trato. Hoy tenemos muchas cuestiones bastante complicadas en materia de transporte y carga, y si no tenemos trazabilidad se nos complica bastante el panorama. Ayer me enteré aquí en Panamá, lugar que ya nuestra presidencia lleva 4 años, que intentaron violentar un contenedor que llevaba trazabilidad. Bueno, se logró capturar una cadena de delincuentes gracias a esa trazabilidad de un contenedor que fue violentado. Eso indica que tenemos resguardo, tenemos posibilidades. Claro, sufrimos una contingencia, un contenedor que fue atacado, pero no obstante eso nos permitió llevar adelante esa cadena delictiva para poder controlarla y poder capturarla. No digo nosotros, sino a quien corresponde, pero ayuda a esta tecnología, a esa trazabilidad. Hoy estamos trabajando incorporar mayor servicio tecnológico a las cargas. ¿Por qué? Hoy el satélite nos ayuda mucho, pues bueno, hemos propuesto incorporar también un servicio de cámara satelital microscópica dentro del contenedor, para ver el movimiento de las cargas, para ver cómo se manejan, cómo se estructuraron, si puede haber movimiento y robo. Ustedes saben que se meten en los barcos cualquier persona, incluso por las cadenas del ancla, y allí se quedan escondidos y en algún momento abren los contenedores, los cortan, los dañan y empiezan a sacar algunas cuestiones que después los van tirando al mar y los van recogiendo con tiempo. Esto es piratería que se conoce. Y nosotros queremos saber, pero no solo eso, queremos saber cómo se mueven las cargas por una cuestión de seguro también. Porque muchas veces empieza la disyuntiva en que quién tiene la culpa, por qué la carga quedó mal desconsolidada o apareció mal consolidada en destino, rota, mezclada con otros productos, etcétera, etcétera. Bueno, eso también va a permitir tener un control desde el interior hacia el exterior en materia de seguridad. Y todo eso con inteligencia artificial, con tecnologías que hoy sí o sí hay que incorporarla en nuestro sistema de la cadena de suministro. Ricardo, te consulto, ahora con los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, específicamente por el presidente Donald Trump, te consulto si hubo un cambio, un impacto en todo lo que es esta logística. Bueno, el primer impacto es el que he denominado y lo han considerado muchos medios de comunicación como egopolítica. Transfiero la palabra geo, si ustedes ven, la G, la E, la O, si la transfiero se transforma en ego. Entonces, esta nueva disrupción a nivel mundial denominada egopolítica nos está haciendo un daño bastante importante a todo el mundo, no solamente al sistema logístico, porque de la logística pasa a todo el comercio. Recuerden otra frase que he incorporado a mi léxico, que sin logística no hay comercios. Por lo tanto, afecta a todo el mundo. Esta situación es bastante caótica. Muchos estamos esperando que se termine rápido este tipo de gobierno, porque esta disrupción que nos está provocando es gravísima, y todo pensado en uno mismo, ni siquiera en el país, sino en uno mismo, en
como persona, en proceder y hacerme ver, en demostrar que soy una persona mucho más fuerte que el resto, en ver que las economías las podemos modificar y podemos estructurar el mundo conforme a nuestras políticas, pero está ocurriendo algo que lo habíamos vaticinado en la Organización Mundial. Esto es un boomerang y hoy se está viendo ese boomerang. Hoy hay muchos productores estadounidenses que están requiriendo insumos y esos insumos entran con otro arancel y ese arancel implica mayor carga impositiva y mayor carga tributaria, y de adquisición por parte de quienes producen en Estados Unidos. Eso ya está trayendo conflictos internos, además de la falta de trabajo, porque por supuesto, si no tengo insumos, tengo menos trabajo, tengo menos operarios, tengo que hacer una reestructuración de mi planta y a todo eso otro sistema egopolítico en el que yo saco del país perdón, a los inmigrantes, siendo el presidente un hijo de inmigrantes, siendo su esposa inmigrante, y estoy sacando a inmigrantes y no estoy reconociendo incluso a aquellos que nacen en el propio país. Si eso no es ego, le invito a que alguna persona que está mirando este programa me diga qué es. Pero lo peor de todo es el daño que se está ocasionando al resto del mundo y a su propio país, que creo que se darán cuenta, porque los estadounidenses han demostrado tener cierta inteligencia. Quiero creer que esto se va a sentir y se va a notar más, Ricardo, para fin de año, para diciembre. Ah, sí, no cabe ninguna duda. En diciembre va a ser caótico porque vamos a estar usando fehacientemente, ya se están aplicando obviamente, se están usando los nuevos aranceles, pero ya más aceitados, como decimos nosotros en nuestros términos sudamericanos, ya esto va a decantar y vamos a estar trabajando con un costo bastante elevado y complicado. Hoy se está pensando las navieras en modificar rutas de carreteras, rutas de tránsito. Ahí tenemos una muy importante que es el corredor bioceánico. Bueno, esas rutas hay que empezar a usarlas para bajarle costos fundamentalmente, para tener almacenes, para tener hubs, para tener un desarrollo de mercancías que pueda fluir en el mismo territorio. Los mexicanos le llamaron nearshoring. Ese nearshoring en el que la pandemia nos perjudicó porque no podíamos traer los insumos fabricados en China porque era mucho más barato, no nos llegaron aquí porque tuvimos un año y medio y en algunos casos 2 años sin poder movilizar ningún tipo de carga ni insumos. Por lo tanto, empezamos a traer esas industrias a nuestro territorio para estar cerca de la producción. México se favoreció muchísimo, creció un 26% su desarrollo porque trajo el nearshoring que se favorecía con su principal mercado, que era Estados Unidos. Bueno, ahora con el tema de los aranceles se está perjudicando muchísimo ese tema, así que el nearshoring se tiene que trasladar al mismo Estados Unidos para poder tener esos insumos y trabajarlo de manera mucho más expedita y más rápido. El tema que también a ese nearshoring, que es un centro de distribución, de elaboración o de producción para la fabricación de otros productos, hay que alimentarlo, hay que traer valor agregado de otros países y eso tiene un arancel entre el 15 y el 50%, depende de qué país. Ricardo, estamos recibiendo en este momento también mensajes de la audiencia que está viendo tu entrevista en este momento y hacen la siguiente consulta. El impacto de la iniciativa de la Franja y la Ruta en la logística mundial impulsado por China. ¿Qué podés contarnos en relación a este tema? Así también le aclaramos un poquito la duda a nuestro televidente. Bueno, a ver, qué interesante la pregunta, porque miren esto. Bueno, que tienen la oportunidad de tener esta conferencia con una experta en China que se dedica al comercio del retail y de la tecnología, además, insumos muy requeridos hoy por hoy. China hizo algo muy importante y aquí entramos también en el tema la egopolítica. ¿Por qué China hoy tiene tanta presencia en Latinoamérica? Porque lo descuidó Estados Unidos. Cuando Estados Unidos tenía cobijado a Latinoamérica en un sector, todos los países estábamos en crecimiento, en desarrollo, recién en desarrollo, teníamos una estructura estadounidense, primer país del mundo con la moneda que se rige el comercio internacional,
que nos cobijaba, nos acompañaba. Empezó una política de Estado intro en Estados Unidos y llegamos a la EU, a tal punto que hubo un descuido en Latinoamérica. Por lo tanto, ¿quiénes ingresaron? Ingresó un país que estaba en pleno crecimiento, que no sabía dónde colocar sus ganancias enormes que tenía, pseudo comunista, porque, a ver, si el comunismo es así, con ese crecimiento y esa estructura que tiene China, bueno, a ver, me parece que hay algo diferente. Es un comunismo-capitalismo que es totalmente diferente, muy raro de entender. Ahí nos tenemos que poner un poco más en la historia y en otros expertos que nos cuenten este panorama. Pero China invirtió en Latinoamérica. China se insertó en Latinoamérica y empezó a tener ciertas acciones importantes fundamentalmente en infraestructura, que es aún lo que más nos falta a los latinoamericanos. Y esto llevó a que empiece a mover cargas, empieza a mover esos insumos tan requeridos por nosotros, a mover las industrias y a instalarse después de 20 años. O sea, 20 años que China lleva, al menos 20 años, lleva una constante presencia en Latinoamérica. Ahora resulta que China se ha favorecido, nosotros también nos hemos favorecido, porque hay que reconocerlo, y molesta. ¿A quién le molesta? Solamente a Estados Unidos. Entonces, también entramos al tema de la egopolítica y a la competencia con una potencia que se está haciendo casi número uno. Y esto implica tener que controlar con aranceles, con castigos, con castigos de todo tipo, me refiero a económicos, financieros y de controles, a China y a los países que tienen vínculos con China. O sea, hasta nos tratan como colonias. Y esto también hay que considerarlo y tenerlo en cuenta, porque hay muchos países que se han subyugado a esta demanda de Estados Unidos. Y nos quedamos con eso. Por las dudas, mantengo la línea de Estados Unidos, del famoso tío Sam, que contenía a todo el mundo. Bueno, pero hoy el mundo está globalizado. La globalización no terminó, como dicen algunos, es todo lo contrario. Hoy estamos más globalizados que nunca, si no, no estaríamos comunicados. Esto es globalización, esta misma comunicación. Y esto es producto de los países en el mundo. No quiero decir solo Estados Unidos y China. Bueno, desde el celular que me estoy comunicando con ustedes es chino. La conexión aquí en Panamá es China. ¿Y esto qué es? ¿Malo? No. Está demostrado que no es malo. Lo que tenemos que hacer es ser sensatos, hacer nuestra propia autocrítica en el caso de Estados Unidos y decir, creció tal país, creció tal región porque nosotros la descuidamos. Bueno, si hacemos esa autocrítica, ¿cómo mejoramos esto? No los perjudicamos, los castigamos porque nosotros los abandonamos y viene otro país a hacer las cosas mejor que nosotros. Entonces los castigamos. Así no funciona el mundo. Así no se rige el mundo. Y tenemos la misma situación Rusia con Ucrania, Israel ahora con los países árabes, porque están vinculados todos los países árabes, no es uno solo, en este conflicto. Hay un montón de factores que a nosotros hoy nos provocan disrupciones, porque nuestras cargas van a todo el mundo, estamos globalizados, insisto con esto. Muchos me dicen no hay globalización. No, al contrario. Sin la globalización, hoy no funcionamos. Ricardo, interesantísimo el análisis que estás realizando acerca de este comercio y logística exterior, todo lo que mueve. Al inicio de la entrevista mencionaste este foro mundial que se va a realizar en España, en Valencia, pero también hay otro foro que se va a realizar el año que viene en México, tengo entendido. No sé si sería el mismo foro que se realiza anualmente o cuál sería la diferencia. Me gustaría que nos comentes un poquitito acerca de eso también y los temas centrales que se van a estar tocando allí. Sí, Romina, con todo gusto. El Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas es el 10º, lo vamos a desarrollar en Valencia, dentro del ámbito de Valencia Port. Allí ya tenemos confirmado 40 países, se van a agregar algunos más. Vamos a tener una reunión muy importante entre CAF, Unión Europea y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, porque CAF y la Unión Europea hicieron un acuerdo entre bancarios para favorecer distintos desarrollos
en América Latina. Bueno, nosotros como Organización Mundial tenemos varios desarrollos. Entre esos, uno que le toca de lleno a Paraguay, ¿sí? Que lo podemos hablar en otro momento y no lo puedo decir mucho por ahora. Pero sí, les doy la primicia. Tenemos un desarrollo muy importante que está vinculado al corredor bioceánico del Trópico de Capricornio y que Paraguay va a tener un protagonismo esencial a nivel mundial. Esperemos que los paraguayos que están escuchando, fundamentalmente las autoridades de gobierno, escuchen esto y entiendan esto porque es concreto, es real y estamos fuertemente arraigados. Y no solamente con el apoyo de CAF y Unión Europea, sino también con inversores. Y 2 inversores internacionales importantes. Así que va a generar mano de obra, radicación de industrias, un desarrollo potente y muy importante para el corredor bioceánico. Esto es uno de los temas que vamos a abordar en el Foro Mundial. El blockchain, la inteligencia artificial, vamos a trabajar toda la economía circular, por supuesto que está vinculado a la economía verde, vamos a trabajar el famoso... Ricardo, como siempre, un gusto haber podido conversar contigo el día de hoy. Gracias por toda la información que nos brindaste y también por tu tiempo. ¿Cómo? Perdón, Romina. Quiero agradecerte la información que nos brindaste el día de hoy, Ricardo, y también tu tiempo. Y acá le decía a Katiu, que me acompaña, que en el próximo contacto, en otra oportunidad, vamos a estar conversando acerca de tu libro. No sé si ya lo terminaste de escribir o está en proceso. Logística Justa, creo que lleva por nombre. La logística justa, sí, así es. Es un libro bastante amplio y bien didáctico para que la gente tenga un concepto también amplio de lo que es la logística a nivel mundial. Sí, con todo gusto estoy dispuesto. Me quedó el... Sí, tenemos problemas de conexión, pero de igual forma ya quiero agradecerte, Ricardo, por tu tiempo. Muchísimas gracias y que tengas un buen resto de jornada. Hasta luego. Gracias, Ricardo.